Bueno, ahí escuchábamos este pequeño informe dando cuenta de por qué hoy recordamos el día del y de la investigadora científica, un poco también poniendo en contexto lo que fue la importancia que tuvo ese Premio Nobel de Medicina para nuestro país. Y para charlar un poquito de esta fecha, para venir más cerca en el tiempo y más cerca también en nuestro espacio, vamos a hablar con una docente investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, la doctora Lorena Castrillo, que hace unos días la escuchábamos aquí en la radio de la universidad también, hablando de una distinción que recibió, que es el premio Lía Encalada, que fue una de las elegidas para premiar. Y está en línea. Lorena, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alicia. Gracias por la invitación. Gracias por atendernos. Bueno, Lorena, la idea un poco, algo de tu investigación lo fuimos escuchando en la entrevista que te hacían nuestras compañeras a la mañana y nos quedaban así como cuestiones que tienen que ver con el hacer, el trabajo de los y las científicas, también en contextos tan complejos como los que vivimos, pero tan importantes. Así que un poco empezar por ahí. Contanos un poco de tu trabajo como investigadora, de cómo es esto de hacer ciencia, de investigar en nuestro país, desde una provincia como la nuestra. Dale, perfecto. Te hago un recuento un poquito cortito. Dale. En sí, bueno, mi título de grado es de licenciatura en genética y eso ya, la carrera te lleva a volverte a cuando tenés 3, 4 años, uh-huh, o un poquito menos, que empezás a preguntar a todo el por qué. Bueno, nuestra carrera se basa en eso, es como que siempre es como que le tenés que estar buscando la vuelta a todo y preguntando por qué. Ese por qué es como la pregunta principal de una línea de investigación, sobre todo en ciencia aplicada, como es la que nosotros estábamos haciendo. Uh-huh. A nosotros nos llevó sobre todo, uno empieza la carrera y uno puede enfocarse para diferentes áreas de aplicación. Nosotros ahora estamos trabajando, como bien había comentado aquella vez, con microorganismos benéficos. Tipo, la parte de microbiología, uh-huh, es algo que me apasiona, y la parte de trabajar con organismos vivos y ver cómo ellos se pueden relacionar con otros, y verlo también desde un enfoque de que por ahí uno, por ejemplo, yo me vine desde lejos a estudiar la carrera, encontrar a gente de otros lugares también con esa misma iniciativa, con esas mismas ganas. Yo creo que el investigador el día de hoy se sigue preguntando ¿por qué a todo? ¿Por qué hasta me puse a estudiar esto? Porque es como que uno no corta, no es que llegas a tu casa y decís, bueno, ya está, dejé de trabajar. No, porque algo que no salió en ese laboratorio, que no salió en ese ensayo que largaste, queda dando vueltas y vueltas. Es como que es un interrogante constante en la vida de uno. Pero es lindo, es algo que es apasionante, porque uh-huh, como que uno propone en teoría todo lo que podría pasar y cuando lo lleva a la práctica y pasa y hace un ensayo y sale, es como que decís, wow, sí, es tal cual, pensaste esto y esto y salió. Creo que eso es lo más beneficioso, de ver uh-huh, por qué a las cosas y llevarlas a la práctica. Y la otra no pregunta que está bueno también un poco para complejizar esa tarea, ese por qué, pero también el para qué investigan o para qué se investiga. Exacto, tal cual. Mi grupo y yo después hicimos también un doctorado y ese doctorado también nos llevó mucho a eso, uh-huh, porque el doctorado que hicimos fue un doctorado en ciencias aplicadas. Es como, por ejemplo, lo que pasó con las vacunas. Se había investigado mucho, pero era solo ciencia básica. Hasta acá llegamos. De repente, ¿qué pasó? Ocurrió una pandemia y había que aplicar esos conocimientos que se habían aprendido. Uh-huh. Bueno, este doctorado a nosotros nos llevó a eso, a decir, bueno, hiciste muchas cosas en la universidad, en el laboratorio. Bueno, llegó el momento de devolver al ambiente, a la sociedad, a los cultivos, algo de eso que vos aprendiste. Todas esas cosas buenas que te dio la facultad y te permitió formarte y demás, bueno, ahora volvé a devolverle a la sociedad todas esas cosas que vos fuiste aprendiendo y llegás a poder aplicar. Entonces creo que eso es algo muy importante porque, por ejemplo, en nuestro grupo justo estamos trabajando con uno de los cultivos, que es el cultivo de yerba mate, que es uno de los cultivos más importantes uh-huh, para la provincia. Totalmente. Más importante a nivel económico.
Pensaba justo en ese contexto de pandemia, es como que se revalorizó el aporte que podía hacer la ciencia de nuestro país en un momento tan particular, tan difícil, y ahí apareció como, bueno, esto se puede hacer, esto están haciendo nuestros investigadores y nuestras investigadoras en el país. Claro, yo creo que la pandemia ayudó a conectar un poco más la universidad con la sociedad y con el ambiente y con los cultivos, porque antes era como que éramos dos cosas muy separadas, o hasta hay mucha separación hasta en la parte secundaria, por ejemplo, con la universidad. Y es un año de diferencia terminar una secundaria y empezar la universidad. Yo creo que la pandemia ayudó a eso, a mezclar más los ambientes y decir, bueno, yo sé esto, lo podemos aplicar, ¿dónde puedo colaborar? Eso es como tratar de todos salir hacia un mismo objetivo y tratar de cumplirlo. Lorena, vos decías, no sos de acá, de Posadas, de Misiones. ¿De dónde sos y hace cuánto tiempo estás estudiando, investigando, desarrollándote aquí en la provincia? Bien, bueno, yo nací en Tandil, en provincia de Buenos Aires, pero ya llevo más años acá que lo que viví en Tandil, ¿no? Porque me vine a estudiar genética, después hice mi doctorado, el doctorado ya lo hice en el Instituto de Biotecnología Misiones, donde actualmente sigo trabajando, seguimos trabajando para la parte de CONICET, yo ahora soy investigadora de CONICET, también soy docente de la FACU, y bueno, y en sí mi cargo más importante sería en CONICET y tengo unas poquitas horas en la FACU en la cátedra de microbiología y justo en la carrera de genética, y entonces como que siempre me doy cuenta de eso, como que es el preguntar por qué y cómo te das cuenta de que de cuando uno se viene de lejos o de que tengo gente en mi grupo que también es de acá y es genetista y todos tenemos ese mismo objetivo, esa misma pregunta o largás algo, ¿y por qué haces? Tipo, sí o sí tenemos que hacernos esa pregunta para ver de dónde lo aplicamos o cómo lo podemos solucionar, y como que estamos muy focalizados también en tratar de poder enganchar y por el área de las vocaciones científicas, ¿viste? Enganchar a los chicos de los últimos años, porque uno automáticamente decís, ay, estudié genética, ay, qué difícil. No, no es difícil, es preguntarse, es volver a ser chiquito, y cuando te preguntaba sin miedo, como que uno se empieza a poner adulto y es como que hay cosas que automáticamente las tenés que saber y si no las sabes, no las pregunto. No, acá la idea sería, sí, volver a preguntarse sin miedo, y si no la sé, vamos a buscar la respuesta. Entonces, me parece que también está bueno eso. La otra cuestión que también nos aparece para quienes venimos de otra ciencia, de las ciencias sociales, por ejemplo, cuando nos encontramos con investigadores como ustedes o con genetistas, bueno, güey, qué impresionante. Además, es como que se abre un campo de conocimiento también muy importante desde esas áreas y desde esas disciplinas. Tal cual, yo creo que es una carrera dentro de todo bastante nueva, pero que te deja un abanico de acción increíble, y muchos quedamos por acá, muchos se van al exterior, muchos se van a otra región de Argentina, pero creo que lo más importante es eso, y lo que para mí una de las cosas más importantes es que tratar de siempre de mirar un mismo problema de una manera multidisciplinaria. En nuestro grupo no solo somos genetistas, tenemos bioquímicos, tenemos licenciados en biología, porque todos estamos formados con una regla un poquito diferente. Entonces, al mismo problema o al mismo cultivo, por ejemplo, o al mismo ecosistema, lo vamos a ver de diferente manera. Y esa interrelación entre todos es la que nutre y la que ayuda. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con productores y el hecho de hablar con ellos es la que ayuda a que realmente podamos lograr y que salgan las cosas, los ensayos, los bioproductos, en mi caso. Eso también es una cuestión súper interesante, ¿no? Cómo nuestra comunidad, ya sea vos hablas de productores, han ido acercándose a la universidad trayendo sus propias demandas, ¿no? A ver, ¿qué puede hacer la universidad con sus investigadores y sus investigaciones para aportarnos en este campo? Exacto, porque antes era como que quedaba muy separado. La universidad investigaba y el productor trabajaba sus tierras, sus cultivos y ya. Y ahora es como que se empezó a dar ese ida y vuelta, y que para nosotros es importantísimo, porque nosotros, para que nos den subsidios para los proyectos, necesitamos de ellos y necesitamos
de realmente saber qué es lo que está pasando en este momento en esos cultivos para poder investigar. Entonces yo creo que esa conexión que empezó a generar, o esas ganas de trabajar en conjunto, fueron las que por ahí creo que son las que están ayudando mucho a que salgan subsidios, a que uno realmente pueda probar, porque obviamente, por ejemplo, en mi caso, como había comentado la otra vez, trabajamos con productos biológicos, que obviamente son un poquito más lentos que un producto químico, pero bueno, el hecho de que ellos estén dispuestos a destinar algunas hectáreas para probar esos productos, como que está bueno, es como que te das cuenta que hay ganas de todos los lados, y yo creo que cuando hay ganas de todos los lados se llega a un buen fruto. Y hay menos resistencias, por ejemplo, para probar. Vos decís, bueno, vamos a investigar, y esto estamos investigando, estamos probando, no es no es que esté dado ya. Eso, ¿hay margen pensando en los productores, por ejemplo, de nuestra provincia y de los que ustedes están investigando? Sí, hay margen. Yo noto de que la mentalidad va cambiando, que la gente se está dando cuenta de los efectos adversos que están generando estos pesticidas o estos productos químicos que se aplican a los cultivos, no solo a los cultivos, sino afectan organismos no blancos, afectan a los seres humanos. Entonces como que hay un cambio de conciencia que está llevando a que nosotros podamos empezar a probar y ensayar con productos buenos, con productos biológicos, con cepas que son de la región, que no va a venir algo exótico de afuera a aplicarse acá y después va a reventar las cosas. No, es todo acá y estamos cambiando la proporción. Y eso es lo más importante, de ver de que ellos también tengan ganas de aplicar, porque si yo voy y largo mi ensayo, para el otro día ellos van y cambian lo que yo largué, tampoco sirve. Pero el hecho es que ellos tengan ganas, ellos ayudan hasta en los ensayos de cómo se hace. Sí, porque también es una búsqueda, ¿no? Esto que vos decís, si los pesticidas o los venenos, como les dicen algunos también, nos están afectando tanto, pero bueno, también necesitamos productividad, te dicen por otro lado, ¿no? Y si hay alternativas para esa cuestión, es más que interesante. Exacto, yo creo que en este punto creo que la unión es la que está haciendo la fuerza, y obviamente que siempre se va a mirar el rendimiento económico de ese cultivo. Entonces, mientras que se larguen ensayos y estemos probando a campo, nosotros tenemos que delimitar ese ensayo para que el rendimiento económico no se vea afectado. Y una vez que eso funcione, podemos extenderlo a más cantidad. Pero por eso es necesario que también ellos también dispongan de algunos sectores para nosotros. Y el hecho que ellos lo hagan, también eso es buenísimo. Sí, totalmente. Yo creo que ahora lo que noto es eso, y aparte noto la conciencia. Nosotros ahora estamos trabajando con una cooperativa, que ya si todos tuvieran la conciencia que tiene ese presidente, yo creo que estaríamos hechos, estaríamos yendo por buen camino, pero bueno, es lento, es lento el proceso, pero creo que se va a llegar a un buen resultado. Lorena, además de esto que te escuchamos, además con tanta pasión, con tanta claridad, investigar no es fácil, ¿no? No es fácil por una cantidad de cuestiones. Vos mencionabas algunas, lo económico, por ejemplo, ¿no? En tu caso, ¿cómo ha sido desde ese lugar? Las dificultades, los obstáculos. Sí, entendí la pregunta. Sí, investigar no es fácil, sobre todo en Argentina, pero yo creo que siempre le doy la vuelta a eso y creo que investigar en Argentina tiene un plus. Porque, por ejemplo, yo todas las cosas que por ahí, latitas de arveja, un montón de cosas, o hilos de que cuando compro una pizza, por ejemplo, me queda el hilo, todas esas cosas yo me las llevo al laboratorio y uso para ir preparando mis tubitos de ensayo con medio de cultivos, como que te vas buscándole la vuelta para tratar de que lo que vos hagas sea lo más barato, o vos busques la forma en cómo poder llegar a hacerlo. Cuando de repente, por ejemplo, tenía que trabajar en un tipo de sustrato que era un sustrato sólido, como el Ermeyer, que era un material de vidrio que se utiliza en el laboratorio, era caro y como que no me servía mucho. Terminé comprando un taparcito, que lo que miré fue que sea resistente al calor y lo conseguís. Pero ¿qué pasa acá? Que uno necesita sí o sí obtener subsidios para poder ir investigando, porque uno como que tiene un sueldo que sería lo que aporta CONICET, y uno puede, por lo general creo que no existe en Argentina un investigador que no ponga algo de su sueldo para sus ensayos, porque como que te apasiona y como que querés saber qué pasa y siempre destinas algo, pero siempre lo que uno busca es tener subsidios
para realmente podernos disponer en esos ensayos que se largan. Uh-huh. Y pensaba también, cuando charlábamos un poquito en la previa, la otra cuestión que también es interesante empezar como a visibilizar con mayor claridad, ¿es lo mismo investigar siendo una mujer o siendo un varón cis, por ejemplo? ¿Cómo lo vivís vos y cómo ha sido también las transformaciones que se han ido generando en los últimos años en el CONICET, en las propias facultades y demás, en los laboratorios? Sí, muy linda la pregunta esa. En mi caso sí no tuve ningún problema. Genética de por sí es una carrera que tiene mucha cantidad de mujeres, uh-huh, más que de varones. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en CONICET creo que ahora está medio equiparada la parte de género, uh-huh, pero por lo general en los cargos altos no existían tantos cargos altos que estén a cargo de mujeres. Uh-huh. Ahora sí, porque está Ana Franchi, que sí es mujer, pero ahora que nos pasa, por ejemplo, en la rectora en la Universidad Nacional de Misiones. Pero antes, años atrás, no era tan así. Yo creo, uh-huh, que igual justo estamos en un momento en que hasta esa equidad de género nos ayuda un poquito. Sí, pensaba, qué sé yo, el trabajo que hizo Dora Barrancos también en el CONICET, visibilizando esto, ¿no? Visibilizando las cuestiones que hay que tener en cuenta para sopesar las trayectorias de las carreras de científicas y de científicos, ¿no? Visibilizando todas esas cuestiones. Así que, pero bueno, queríamos charlar, Lorena, con vos, la excusa un poco también esta fecha, la excusa también este premio que recibiste, esta mención, Lía Encalada, y nos pareció interesante esta relación, ¿no? Es un premio, un evento organizado por una asociación civil de mujeres de la ruralidad argentina, o sea que es como también un universo muy interesante donde están vinculándose y están siendo reconocidas. Sí, en eso te doy toda la razón. Aparte, para mí es como un honor, es como que es un premio demasiado grande, porque ya con estar postulada a la categoría me alcanzaba, no necesitaba más, ya era un honor. De repente, cuando escuché que en la categoría había un montón de mujeres de toda la Argentina, de Córdoba, de Bahía Blanca, era como que bueno, Misiones ya está, uno ya no compite con esos grandes lugares. Y sin embargo, cuando empecé a escuchar a quién era la premiada y escuchaba lo que decían en la que trabajaba, yo decía, qué parecido era. Y bueno, y al final cuando dijeron mi nombre dije, bueno, pero no, por eso, para mí eso es un honor, porque es como que te inyectan adrenalina y no querés parar de trabajar. Lorena, mil gracias por este tiempo y bueno, también invitar a que vean tu entrevista con las chicas de la mañana, que fue muy interesante porque es bien específico también, aporta más acerca de tu investigación, pero nosotros queríamos conocer un poco a la investigadora también, bueno, así que, y al contexto. Mil gracias, Lorena. Gracias a ustedes y gracias por su tiempo. Un abrazo, hasta luego. Hablábamos con la doctora Lorena Castrillo, que es investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, a propósito de este día del y de la investigadora científica de nuestro país. Y decíamos, las chicas de la mañana, Susana y